Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy os traigo la review completa y unboxing del nuevo dispositivo de tinta electrónica de la marca Box, el Box Go 7. Y antes de hacer el unboxing, pues voy a comentaros sus principales características que vienen en la caja, aunque la verdad es que apenas se ven al ser tan oscura. Así que os comento, pues bueno, se trata de un dispositivo de tinta electrónica, no solo ebook, sino que es una tablet con sistema operativo Android, Android 13 en este caso, una de las novedades que trae. Con respecto a modelos anteriores, cuenta con una pantalla de tinta electrónica en blanco y negro, Carta 1300, que es lo último de lo último, ¿no? Es la última tecnología en tinta electrónica, con una resolución de 300 ppi, puntos por pulgada, y un procesador octa-core, ¿no? Que va a asegurar que podamos utilizar bien todas nuestras aplicaciones, como tableta, no solo como lector de libros electrónicos. Cuenta con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, que además se puede ampliar con tarjeta TF de memoria, ¿no? Con otros 2 teras, ahí caben todos los libros del mundo y alguno más. Cuenta con una buena batería de 2300 mAh, soporta también como novedad con respecto a modelos anteriores, soporta el lápiz para tomar notas y tal, y darle pues eso, un uso más allá de lector electrónico de tableta, nos vale incluso como libreta para tomar nuestras notas. Es muy ligero, pesa solo 190 gramos, tiene autorrotación, con lo cual podemos leer de derechos para zurdos, en horizontal en lugar de vertical, etcétera. En definitiva, se trata de un dispositivo ideal pues para en movilidad poder leer, poder estar informados, acceder a nuestras webs, leer todos nuestros documentos, todo tipo de documentos, escuchar música mientras leemos nuestros documentos, porque también tiene altavoz y micrófono, y todo ello cuidando nuestra vista. Se trata de un dispositivo tinta electrónica, que es la tecnología más sana para nuestros ojos. Y luego la pantalla pues tiene retroiluminación, que además de ser regulable en intensidad, pues es regulable en cuanto a tonalidad, desde un tono de luz más blanca hasta un tono de luz más ámbar, más cálida, que presuntamente será mejor para nuestra vista en condiciones de poca luminosidad, o sea, por la noche. Así que, vistas las características, vamos a por el unboxing. Y aquí pues tenemos ya el dispositivo, el lector. Vamos a quitarle el plastiquito. Y aquí tenemos el lector, el Box Go 7. Vemos que tiene un diseño muy similar al anterior modelo, que creo que solo salió en color, el Go Color 7. Han cambiado un poquito la disposición de los botones, que antes venían juntos y ahora pues los han separado. Realmente pues el diseño me recuerda muchísimo al Kindle Oasis, que ya haré comparativa, pues tengo uno, es el lector que uso habitualmente y que ahora mi intención es sustituirle por este otro. Y veo en primer lugar pues que es muy ligero, los 190 gramos de que habla la marca, se nota, hará que sea muy fácil leer, incluso en la cama, ¿no? Vemos cómo aquí dispone del puerto USB-C para cargar o para conectarle cualquier dispositivo, es OTG, podemos conectarle un teclado, un ratón, lo que sea. Vemos también aquí, no sé si se ve en el vídeo, el ser todo tan negro, los altavoces, altavoz y micrófono. Aquí, que apenas se ve tan bien, podemos ver el slot para introducir la tarjeta de memoria, y tenemos aquí en el lateral un botón de encendido y apagado. Yo lo he comprado en Amazon. Si lo hubiera comprado en la tienda oficial pues habría venido con funda de regalo, pero chico, me fío más de Amazon, me gusta más comprar en Amazon.
pues ya entraremos en detalle con la pantalla y todo eso, pero vamos a seguir viendo qué trae en la caja. Tenemos el cable de carga, típico cable USB tipo C. Tenemos la herramienta para extraer el cajetín de la tarjeta de memoria si la vamos a usar. Y pues la manual, garantía, etcétera. Qué bueno. Así que bueno, eso es todo. Ahora pues voy a arrancarlo y a ver qué tal funciona y lo comentamos. Y vamos a arrancar el dispositivo. Lo primero vamos a elegir el idioma, en mi caso el español. Aceptamos las condiciones y tal. Y pues ya está. Región España, seleccionamos el horario. Ya, bueno, ya cambiaré más adelante los settings. Y aquí sería cuándo conectaríamos el lápiz, que en principio no he podido acceder a comprarlo, ¿no? Pues todavía no está disponible en la página web, pero veré si me vale alguno de los lápices que tengo por ahí. Me extraña, pero bueno, luego lo probamos a ver. Vamos a omitir el lápiz. Y una vez que hemos dado siguiente, 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 pues ya lo tenemos configurado. Así que bueno, hemos visto cómo la configuración inicial, el arranque inicial es muy rápido, muy sencillo, ir dando siguiente, 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 y ya tenemos disponible nuestro Boox Go 7. Y bien, vamos a ver qué tal se ve esta pantalla. Carta 1300 de este Boox Go 7. Estoy al aire libre, en la calle, luz diurna, son las 6 de la tarde y es un día bastante nublado, o sea que no hay demasiada luz, pero vemos que la pantalla se ve perfectamente. Pues vamos a probar, vamos por ejemplo a abrir un documento, un PDF, vemos que se ve perfectamente. La letra un poco pequeña, claro, son 7 pulgadas de pantalla, aunque se ve, se puede leer, y vemos cómo el cambio de página es inmediato y no se aprecia nada de ghosting. Es un PDF además de 20 megas, es un PDF bastante pesado, es un libro de 500 páginas. Vamos a probar también cómo se ve en una revista. La revista pues también es un PDF, en este caso 60 megas. Vemos cómo se ve perfectamente las imágenes, el texto, mucha luminosidad. Estoy con el panel apagado. Y vemos cómo paso de página perfectamente rápido, pulsando varias veces al botón, perfecto. O sea, la máquina ni se inmuta. Para revistas, perfecto, un poco pequeño, 7 pulgadas, pero se ve bien, cambio rápido y muchísima calidad, muchísima definición. Vamos a probar cómic. En este caso, formato CBR. Por ejemplo, los Kindle no leen este formato. Con este box podremos ver el formato y vemos, pues perfecto. Buena velocidad de cambio de página y sin ningún tipo de ghosting. Y para lo principal, que voy a usar yo este ebook, este Boox Go 7, pues para leer libros. Y vemos pues lo mismo, una calidad impresionante, muy buena calidad, muy buena velocidad para cambiar de página, ningún tipo de ghosting, o sea, perfecto, ideal, funciona perfectamente. Luego, pues además,
tiene altavoces, pues es capaz de leernos el libro que estamos leyendo. Por ejemplo, vamos aquí. Y la miró de frente, sosegado y amistoso. Dios mío, exclamó, nunca hubiera imaginado encontrarme con alguien como usted en este lugar. Cuando vivíamos por aquí nunca vimos grandes bellezas. Si esto fuera San Francisco, no me sorprendería. Claro, creo que aquel es su sitio. A Lorie le parecía asombroso que un hombre que acababa de llegar pudiera decidir tan rápidamente. Vemos que perfecto, buen sonido, buen motor de voz, puedes elegir el idioma, distintos personajes para que hagan la lectura, masculino, femenino, o sea, fantástico. Estamos con un dispositivo con Android, pues obviamente en aplicaciones, pues tenemos las aplicaciones, me he instalado Kindle, me he instalado Reddit, que me gusta informarme en los foros de Reddit. Tengo mi biblioteca en Kindle, con lo cual, pues instalando la aplicación es como si tuviéramos un Kindle, luego lo probamos y lo comparo con el Kindle Oasis. Tenemos Play Store para instalar cualquier aplicación, o sea, perfecto. Es todo lo que es una tablet, pero con tecnología de tinta electrónica. Y comentaba que he comprado este Boox Go 7 pues un poco para ir sustituyendo poco a poco a mi lector favorito, que es el Kindle Oasis. Vemos estéticamente pues son muy parecidos, ¿no? Un diseño muy similar, con los botones para avanzar y tal. Probablemente tenga unos acabados más premium el Oasis, como vemos, aunque bueno, tampoco es que lo puedas comprar porque es un modelo que está descatalogado. Y vamos a comparar lectura en Oasis, o sea, lectura de Kindle en un modelo y en el otro. Ambos modelos los tengo sin retroiluminar, luego los retroiluminamos y vemos. Y bueno, lanzo la aplicación de Kindle en el box. Vamos a volver a la biblioteca. Abrimos el mismo libro. Vamos también a la misma posición. Vamos a ver. Ahí. Y aquí lo tenemos. Vemos calidades muy similares. O sea que vemos como el Boox Go 7 pues está a la altura de la gama más alta que ha tenido nunca Kindle. Tal vez la pantalla del Kindle difumine un poco más la claridad. Os recuerdo, estoy en el exterior. Vamos a darle luminosidad para evitar los reflejos. Ahí. Y ahí. Y vemos uno y otro. En cuanto a velocidad de paso de página, pues similar, como vemos. En definitiva, estoy muy contento. Otra ventaja que tiene el Boox Go, que en el caso de este Kindle Oasis no tiene, pues que podemos poner una luz más cálida, un fondo de luz más cálido, que es mejor para la vista, sobre todo en condiciones de poca luz. En la cama, ¿no? Cuando te vas a dormir, pues mucho mejor el utilizar pues eso, una luz cálida, que en este caso tira un poquito ámbar, pero da un poquito tonos verdosos. Hay a quien no le gusta, a mí la verdad es que me está gustando mucho y es muy cómodo en la cama por la noche, pues este tipo de luz que no te molesta nada y molesta menos a quien tengas al lado. Y llega el momento de las conclusiones. Merece la pena este lector de tinta electrónica, esta tablet de tinta electrónica de la marca Boox, la Onyx Boox Go 7, recién lanzada al mercado. Pues yo, tras haberla probado un poquito, he de reconocer que la pedí a Amazon un poquito ahí con la duda de si me iba a gustar, si no me iba a gustar.
y a ver si me gusta, si no me gusta, pues bueno, es Amazon, la devuelvo, por eso la he comprado en Amazon en lugar de en la tienda oficial. Y la verdad es que me está gustando mucho. Tiene una calidad, como hemos visto, el Carta 1300 brutal. Estamos viendo, pues yo qué sé, ahora mismo que estoy en una revista, una fotografía, una calidad impresionante, ¿no? Es muy ligera, son 190 gramos, es muy fácil de leer en ella, eh, muy cómodo para la vista. Por la noche puedes poner la luz, el fondo de la luz cálido. Pasa muy rápido de página, es rapidísima. No tiene ningún tipo de ghosting. Es universal. ¿Que tienes tus libros en Kindle? Pues instalas la aplicación de Kindle, como hemos visto, y ahí tienes toda tu biblioteca. ¿Quieres más de Kobo Reader? Pues igual, te instalas la aplicación de Kobo desde la tienda de aplicaciones de Google y tienes ahí toda tu biblioteca de Kobo. En definitiva, la compré un poquito ahí, con dudas, pero me ha convencido. Luego, además, pues es una pantalla en la que puedes escribir con un lápiz, que todavía no he podido comprar, pero si lo compro, realizaré otro vídeo haciendo la prueba del lapicero óptico y tal, a ver qué tal funcionaría como cuaderno para nuestras notas o para tomar anotaciones en los libros, cualquier uso que se te pueda imaginar. Es un dispositivo bastante barato, poco más de 200 euros, recién salido al mercado. Supongo que irá poco a poco bajando, no lo sé. Aunque tampoco es que Box sea una marca que baje muchos los precios de sus productos. Y como vemos, pues muy versátil, muy práctica, muchísima calidad. La pantalla Carta 1300, muchísima calidad. Total, que yo creo que me la voy a quedar y es un producto muy recomendado. La puedes comprar en la tienda oficial o en Amazon, está desde la semana pasada disponible, dejaré el enlace de compra. Y bueno, mi primer tablet con tecnología de tinta electrónica y estoy muy contento. No me extrañaría que más pronto que tarde me haga con un dispositivo más grande, ya de 10 pulgadas o 13 pulgadas, y ya lo comentaré con vosotros en el canal y lo probaremos. Así que eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y espero verte pronto en la próxima review. ¡Hasta pronto!